Más de 60 años viviendo en Margarita y todavía descubro novedades que me sorprenden. Y hoy las comparto contigo. Unas heroínas sumergidas. El tema del Museo Submarino de aquí de Los Frailes es la mujer como protectora y gestadora de vida, y están evitando la pesca de arrastre, aumentando la biomasa en todo lo que es el archipiélago de Los Frailes y en todo el mar de nuestro país. Una fiesta del niño del cercado que ya tiene 61 años. Es parte ya de la historia, no solamente del cercado, sino de Margarita. Un embalse secreto para que te dé suculento baño de agua dulce. Como él era arquitecto, esa fue la idea de él, hacer esa laguna ahí. Y 4 sitios para comer que no son los más famosos, pero que son recontra suculentos y bastantes tienen toda una vida aquí. Valente Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Vamos a ver un manantial. ¿Ese es el único manantial de Margarita? No, hay varios, pero este es particular porque cuentan que es el primero privado que se hizo en la isla de Margarita. Para que sepas que aquí no puedes entrar como río en Conuco. No pases sin permiso, no es tu casa. Más claro no canta un gallo. Sandra, ¿cómo conseguiste esto a esta señora? Bueno, esto fue un proceso de patear cerros, preguntar a la gente conocida, a mi profesor que se perdió en esa montaña, y luego de tantas vueltas, tantas piruetas y meternos así tocando puertas a averiguar, llegamos a la señora Daisy, que nos recibió con los brazos abiertos y ahora somos parte de esta familia prácticamente. ¡Daisy! ¡Llegó la luz de tu vida! Los primeros que reciben son los perritos y le avisan a la señora Daisy. Bueno, esa historia la hizo el que era dueño de esto, que se llamaba Arévalo Cedeño. Cuando él trabajaba en planeamiento urbano, como él era arquitecto, esa fue la idea de él, hacer esa laguna ahí. Y empezó a sembrar, aquí se cosechaba ajíes margariteño, guanábana. Surtíamos al mercado, pues. Pero ya, después que esa barriada se acabó todo. Menos mal que nos queda la laguna. Ustedes no van a creer. Dígame. Daisy no nos va a acompañar. Ella no camina, ella no nos va a acompañar. Ella nos echa el cuento y no nos acompaña. No, mi amor, con mucho gusto la acompañara, pero me canso. No, está bien, no te preocupes, nosotros vamos. Vayan con Sí, tranquilidad. después te contamos cómo está todo. Sí, sí. Okay. Vaya, pues. Miren qué sendero tan bonito. Esto es lo sorprendente de Margarita, la diversidad. Por eso es que cuando Sandra dice que Margarita es mucho más que playa, es verdad. Tú te metes por ese sendero y tú juras que, no sé, que estás subiendo, que sí, para la Ávila, para la Henry Pittier, para cualquier montaña de esas. Además, mírame la vista. La gente visionaria. Lo que vio este señor Pololo. Tierra fértil, le ponemos agua y sembramos. Que es lo que más necesita Margarita. Siembra para no depender de tierra firme. Una vegetación bien xerófita, ¿no? Sí, tienes tuna brava, tienes yaguarey, tienes melón, cactus de melón, tienes cují. Es increíble que con tanta agua que hay en este sector y que es bastante húmedo, la abundancia de cactus es... Pero es una belleza porque es xerófito, pero espeso, frondoso, muy frondoso. Sí, bueno, gracias a los guayacanes que nos rodean también. ¿Estamos llegando a dónde, Sandra? A la parte más alta de la cumbre de esta ruta, que son 23 metros sobre el nivel del mar. Poco, pero la vista lo vale. ¿Qué es lo que se oye, Sandra? Bueno, ahorita tenemos a diversas aves cantando, entre ellas está el pato, que es un buceador, hay unas tirras que se escuchan al final, hay unos playeritos, las guacharacas no pueden faltar en el canto, también vas a escuchar unos cardenalitos y unos loritos que están por ahí peleando. Inmediatamente después de esa cumbre hay un caminito a la derecha
por aquí se entra. Estoy maravillada con este paseo. Tan cerquita, escuchas este montón de aves, ves toda esta vegetación y principalmente te sorprendes de lo visionario que fue ese señor al hacer su represa para sembrar. ¿Qué cara pusiste tú cuando llegaste aquí la primera vez? Perro, fue que esto no puede ser acá. ¿Qué es esto? De tanto cerro, tanta pose que uno conoce, tanta agua metida en un lugar tan pequeño y reducido. ¡Qué mágico! Y aún así sigo viniendo y mi cara sigue siendo... Me hablaron de este sitio y me seguían insistiendo de que eso existía. Yo me metí en el mapa, lo busqué en el mapa, lo googleé, salía Pololo, sale en el mapa como represa de Pololo. Y preguntando para saber hasta dónde llegar a este sitio, llegar hasta un sitio donde podías dejar los carros, era un lugar privado. Entonces teníamos que hablar con la señora Daisy. Y esa señora Daisy ahora nos consiente a 1000 y podemos venir a este lugar siempre cuidándolo y viniendo muy pocas personas también. Ahora, aquí la gente se puede bañar. Se puede bañar. Y aquí hay pequeñas cachamitas y hay tortugas también. O sea, convivimos con este espacio que es natural y es dulce y te puedes bañar. Eso sí, tenemos una normativa. Ajá. No podemos bañarnos más de 50 metros por seguridad. Lo mejor siempre es cumplir con las normativas de la población. Siempre tienen su historia cuando es un espacio de agua. Entonces lo mejor es seguir con esas tradiciones y por algo lo dicen. Sí. Vale, tú ves ahí al frente de la sierra, de la gran montaña que tenemos al frente, toda esa grieta donde hay muchos árboles verdes, mucho más verdes de los que nos rodean. Y del otro lado también ves otro camino. Por ahí desciende río cuando llueve y eso ayuda a que este espacio se mantenga también lleno de agua. Y por eso es que hay que cuidar tanto esa montaña. Totalmente. Mira, yo este embalse de Pololo no lo tengo, así que yo me tengo que bañar aquí y este será mi primer baño en el embalse de Pololo. Y los baños de agua dulce, de río, te aumentan la vida, porque la vida se mide por los ríos donde te has bañado y un embalse puede contar como río. ¡Margarita es más que playa! ¡Qué rico! ¡Qué rico, vale! ¿Tú puedes creer que la pizzería El Paseo tiene 42 años aquí en Por la Mar, en esta maravilla de lugar? Y yo la acabo de conocer. Además estás frente al mar, bajo el cielo de Margarita. Mira el gentío que hay aquí. Tremendo sitio. Bueno, vamos a ver dónde se hacen las pizzas aquí. Aquí tienen, mira. Suculentas las pizzas, a precios solidarios y atómica la pasta vongole. Esta es una tradición que ya tenemos 61 años de tradición y se trata de que escuchamos la misa y luego salimos en la parranda y esta es la primera casa que visitamos y luego recorre una carretera que va para el Alto del Gallego y luego nos devolvemos por todo el pueblo. ¿Y hasta qué hora están en esto? 8, 10, 12 de la noche. Y hay casas que nos brindan desayuno, son las 12 y nos dan almuerzo. Es de verdad emocionante, divertido. Esto vale la pena disfrutarlo. Es una tradición una vez al año que de verdad la amamos. Todos los 25 de diciembre. Todos los 25 de diciembre. Muy entusiasmado, el niño Jesús está en el cercado. El niño Jesús está en el cercado. ¿Quién era la señora que tú tenías en la foto? Ella es era el pilar de aquí de la casa y era fiel creyente del Niño Jesús y siempre lo esperaba todas las mañanas aquí cuando pasaba la parranda para darle gracias por todos los favores concedidos a la familia
Y bueno, siempre la recordamos y por eso la sacamos, para no perder la tradición, porque ella fue la que inculcó eso en nosotros. ¿Usted conoció a la señora Chepita? ¿Era amiga suya? Sí, ¿Cómo fue que a ella se le ocurrió esto? claro, nos iniciamos nosotros, las muchachas. No era con esto así, sino tocarnos con peroles, con maracas y así, una cosa simple. No sabía nada de esta tradición. Qué bueno que me trajo mi sobrino Alejandro, que ahí va. Y realmente muchísima fe le tiene la gente a su niño Jesús aquí en el cercado. Se pasan en esto todo el santo día. Y miren, me dieron mi franela. Por lo menos yo tengo ya 10 años participando en esta parranda como percusionista y me siento orgulloso por mi pueblo, porque el pueblo nada más no da la artesanía, el barro, sino el folclore. Y para todo el mundo es bienvenido al cercado a parrandear con la parranda del Niño Jesús. Y los jóvenes que se incorporaron en esa época es uno de los pilares fundamentales, que es Beto Valderrama. Y bueno, siempre está con nosotros aquí acompañándonos. Son 61 años que tiene la parranda y precisamente yo estoy cumpliendo 61 años con la parranda. Entonces, fíjate tú cómo puedo estar, ¿no? Esto es algo que prácticamente va a estar, es parte ya de la historia, no solamente del cercado, sino de Margarita. Porque en realidad la gente tiene que entender que esto es tú mismo te estás dando cuenta, pues. Es una forma de alegrar al pueblo, de que la gente participe, de que se sienta que hay vida, de que hay entusiasmo, que debemos abandonar todo aspecto negativo y ponernos siempre en ese mensaje que nos mandó el Niño Jesús para alegrarnos y para vivir conscientes de que somos hermanos y tenemos que vivir unos con otros. ¿Y cómo se ha mantenido durante tantos años? ¿Qué ha hecho que se mantenga? Bueno, al corazón y por mantener la tradición del cercado. Para mí, bueno, como digo, es el orgullo del cercado, de que se mantenga esto, y seguiremos luchando para que se mantenga y seguir adelante todos los 25 de diciembre, mientras que Dios y la Virgen nos dé salud, de seguir adelante. ¿Y los jóvenes lo siguen? Claro, hay muchos jóvenes incorporados ahora a la parranda y que sigan mucho más incorporándose para mantener esta parranda viva. Y si quieres una caleta total, detrás de la iglesia de Pampatar está una casita donde cocina la negra Yural. Mira, esta es la casita, mírame la entrada. Solamente por reservación, no es que ay, que llegas aquí como un loco, no. Es por reservación. Y ahí está ella. ¿Cómo la reconoces? Porque allí está la negra primorosa. ¡Te amo! Y aquí se come lo que tú decides que se coma. Bueno, democráticamente. Cada noche preparas lo que se te ocurre. Sí, preparo lo que se me ocurre en base a lo que consigo, ¿sabes cómo es, verdad? Entonces, y además, hay mucha emoción en lo que uno hace y dependiendo de cómo uno se sienta, pues uno se entrega. Recuerda que somos comunicadores y lo que llevamos a la mesa es lo que estamos sintiendo ese día. Vamos a ver cómo me sientes tú hoy, ¿sí? Dale. Vamos a ver. Por fin voy a conocer el único museo submarino que existe en el país y está en Los Frailes. No ha habido manera de que lo logre antes, pero esta vez sí. Ahí está nuestra embarcación, aquella que está allí. Y todo parece indicar que tenemos tremendo día. ¿Qué es un museo submarino? Bueno, ya lo vas a ver. Está debajo del mar. Ah, tengo una emoción, además tengo siglos sin bucear y voy a bucear de nuevo. Vinieron mi hermanita, la historiadora La Sabia, y mi sobrina Lucía. Lucía, primera vez en la vida que vas a bucear. Un poquito de nervios. Bueno, pero tú no sabes a quién tienes como profesora, la gran Anaís. Esa sí es la propia, ¿ok? Son 8 millas, unos 35 minutos de navegación entre la playa de El Tirano y las islas de Los Frailes. Y este es el campamento de School Divers. Aquí está la escuela de buceo, aquí te pasas el día, aquí eres feliz, en esta tranquilidad.
Lo único que necesitas, lo básico, perfecto, ordenadito, pulcro, y ahí está la preciosa de Anaís. Y bueno, nos vamos a dar un bañito, acostumbrarnos a este mar y después nos van a dar nuestra clase de buceo a Lucía y a mí. Aquí tenemos nuestra primera etapa, que es la que nos va a proporcionar el aire a nosotros. Esto nada más es para refrescar, porque cuando estemos en el agua el guía hace absolutamente todo. Tú eres el que está responsable. Está responsable de ella, que desinflar el chaleco, está pendiente de su cantidad de aire que tiene. Podemos ver, son pez león, que la señal es esta, ¿ok? Se mira, no se toca. Los Frailes no pertenecen al estado de Nueva Esparta. Ajá. Los Frailes pertenecen a las dependencias federales, es una zona estratégica y limítrofe en la cual venimos trabajando desde hace 14 años. Yo digo que este es un viaje en femenino, porque vamos a bucear Anaís, Lucía y yo. Pero además, este museo submarino lo que tiene son mujeres. La primera que colocamos en enero del año 2022 fue la Virgen del Valle, que es nuestra patrona, la patrona de todos los que estamos en el mar. Después, en septiembre del año 2022, hice las heroínas de la independencia, que son Petronila de Mata, Francisca la Generala y Luisa Cáceres de Arismendi, que la hice embarazada porque me pareció que era como el momento más álgido de la historia de la independencia. Que además el Museo Submarino de aquí de Los Frailes es la mujer como protectora y gestadora de vida, porque lo que están haciendo estas estatuas en este momento están dando vida, en este momento son arrecifes, ya tienen 2 centímetros más o menos los corales que están creciendo en ellas y están evitando la pesca de arrastre, aumentando la biomasa en todo lo que es el archipiélago de Los Frailes y en todo el mar de nuestro país. Qué emoción, sobrina, ¿verdad? Impresionante. A mí me pasó que no podía compensar, todavía tengo el oído tapado, pero cuando vi a la Virgen, yo dije, tengo que llegar. Cuando me volteé, el guía me dijo que viera a la Virgen. Yo volteé a ver a la Virgen y se me olvidó respirar por la boca, se me olvidó y yo por un momento te ahogas. Bueno, el coral crece más o menos 1 centímetro por año. Las estatuas están realizadas con un material justamente que forma un sustrato para que los corales cuando desoben se puedan adherir y puedan crecer. Entonces, bueno, ya ves que tienen más o menos 2, casi 3 centímetros de coral, así que la meta se cumplió. No, yo estoy feliz porque cada vez que las veo, o sea, son como mis hijitos submarinos. Tienen como varios objetivos. El primer objetivo es detener la pesca de arrastre. El segundo objetivo es crear arrecifes artificiales y aumentar la biomasa, que los peces tengan un refugio donde vivir, tener corales nuevos y también tener un poquito de historia. Entonces cada vez que bajamos al Museo de las Heroínas de la Independencia vamos reviviendo la historia y que no se nos olvide de dónde venimos. La emoción de verlas a ustedes como iban aproximándose, entonces yo tenía otra visión, ¿no? Porque estaba desde arriba viendo cómo ustedes se sumergían y entraban en contacto para interactuar con las mujeres que estaban allá abajo. Entonces un encuentro de mujeres vivas, heroínas y sumergidas todas. Una maravilla. Regreso de Mujeres Plenas, tripulación feliz, nuestra buceadora perfecta, doctora, no tuvo que usar sus dotes de doctora, todo el mundo sanito. Un éxito, ¿bien? Sí. Solo puedo pensar en un mar lleno de heroínas sumergidas. Mis sitios favoritos de Margarita, Rocoto en la avenida Bolívar, cocina peruana. Además, la cocinera es Isabel, una peruana que se vino hace años a Venezuela y yo quiero que la conozcas. Voy a entrar directo, tiene esta terraza por aquí, en la cocina La Preciosa de Isabel.
Isabel, qué chévere encontrarte en plena faena. Hola corazón, bienvenida. ¿Cuántos años ya en Margarita? Este año en Margarita 20 y en Mérida 16. ¿Qué hizo que te quedaras en Venezuela? Me hizo quedarme, mira, el paisaje, la gente, el clima. Bueno, hemos hecho de rocoto una cocina peruana, pero de la casa, no de casa, de mi casa materna. Me ha gustado siempre cocinar, pero me encantó poder encontrar tantos elementos en la isla que me podían ayudar a hacer cocina peruana sin tener que traerme nada de Perú. Aquí lo único peruano son las manos. Mira, es increíble un chupe que yo inventé porque yo dije, la primera vez voy a hacerlo como se hace en Perú, tal cual, con camarón de río, con toda una exageración de condimentos. Fue un fracaso. Hasta que conociendo cómo come el venezolano, yo dije, no, voy a hacer eso. Me voy a adaptar yo al paladar del venezolano y creo que eso hace que el chupe nuestro tenga como una presentación casi única. Me conmueve saber que tengo 60 años visitando Margarita y todavía me sorprendo con nuevas historias y sitios gloriosos.